Muy buenos días, muy buenas tardes, profesor Gerson Salinas. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, siendo la crisis de la República. Esto abarcando las continuidades coloniales, las crisis institucionales y las promesas incumplidas de una nación abatida. Para iniciar la contextualización de nuestro problema, debemos remitirnos al dato 1, que fue planteado por los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores por el año de 1984. Ellos demuestran cómo durante la República Aristocrática el poder estuvo secuestrado por una oligarquía costeña que gobernó a espaldas de las mayorías. Como primera explicación de nuestra fuente, este sistema estuvo gracias al gamonalismo, un régimen de servidumbre que despojó a la ciudadanía real a lo que son ahora los pobladores andinos. Como segunda explicación, ese proceso sistemático creó un racismo estructural que marginó permanentemente a las clases populares del proyecto de desarrollo nacional. Continuando con la contextualización, el dato 2 corresponde al análisis de Julio Kotler en el año 2005. Kotler explica que la herencia colonial estatal impidió que en el Perú independiente se consolidara un Estado representativo, dando paso a una debilidad institucional crónica. Como primera explicación de este dato, las instituciones peruanas nacieron con prácticas patrimonialistas, donde los gobernantes confunden los recursos públicos con beneficios propios. Como segunda explicación, esto impidió crear un mercado unificado, constituyendo por ley redes clientales y de favoritismos. Ahora bien, analizando el siglo XX, existen dos posturas claras. Como a razón de favor, algunos historiadores argumentan que hitos como las inmigraciones y las reformas sociales lograron democratizar los espacios y expandir derechos civiles. No obstante, como razón en contra, las corrientes críticas sostienen que las brechas de exclusión solo mutaron de forma manteniendo la precariedad de fondo intacta. Esto nos lleva a la controversia, de cuál sería, ¿cuáles consideran que han sido los principales problemas que han afectado la vida republicana del país? Como tesis de equipo es firme. Consideramos que los principales problemas históricos estructurales del Perú que han afectado de forma persistente su vida republicana con la institucionalidad política cíclica, la desigualdad económica, la exclusión social latente, males que siguen sin resolverse en el Perú de hoy. Como anticipación sustentaremos esta postura demostrando cómo operan cuatro dimensiones a través de las estrategias de generalización, definición y causalidad. Bueno, pasamos al análisis del primer gran problema, la inestabilidad institucional. Nuestra idea principal es que la fragilidad de las reglas de juego democráticas en el Perú constituye un mal crónico. Como idea secundaria, respaldada por los historiadores Carlos Contreras y Marcos Cueto en 2018, la historia peruana muestra una constante interrupción autoritaria. Como idea terciaria 1, observamos esto en el surgimiento del tercer militarismo en la década de 1930, donde los militares tomaron el poder para frenar las demandas populares. Como idea terciaria 2, este patrón se repitió con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1968. Como idea secundaria 2, recurriendo a la definición conceptual de Julio Cutler en el 2005, la inestabilidad constitucional se define como la incapacidad de las normas políticas y sociales para mantenerse vigentes debido a su devolución por intereses particulares. Como idea terciaria 1, la causa de esta inestabilidad institucional es el caudalismo histórico. El efecto directo es el colapso de la confianza ciudadana, impidiendo consolidar a un Estado de Derecho. Con esto, reiteramos nuestra tesis de que la inestabilidad institucional es una traba histórica que continúa vigente. El segundo gran problema es la crisis política sistemática. Nuestra idea principal es que la vida política republicana del Perú se ha caracterizado por un estado permanente de ingobernabilidad,
y fragmentación. Como idea secundaria 1, basándonos en Contreras y Cueto 2018, la representación política en el país ha sufrido un proceso histórico de descomposición. Como idea terciaria 1, identificamos el colapso de los partidos políticos tradicionales en la década de 1990 y la posterior instauración del régimen autocrático de Alberto Fujimori. Como idea terciaria 2, observamos la permanencia de este problema en la alta volatilidad de nuestra historia reciente, con una alarmante sucesión de presidentes destituidos e investigados en la última década. Como idea secundaria 2, definimos la crisis política como la pérdida absoluta de la representatividad de las élites ante la población que no se siente integrada. Como idea terciaria 1, la causa principal radica en que las organizaciones políticas funcionan como franquicias electorales, temporales sin proyectos y programáticos. Como idea terciaria 2, la consecuencia directa es una polarización extrema que paraliza la gestión pública. Por ende, reiteramos la tesis: la crisis política impide el desarrollo de una gobernanza democrática estable. El tercer problema neurológico es la crisis económica distributiva. Nuestra idea principal es que el crecimiento macroeconómico del Perú ha convivido históricamente con una severa brecha de la desigualdad social. Como idea secundaria 1, apoyándonos nuevamente Contreras y Cueto 2018, los auges exportadores peruanos nunca se tradujeron como un desarrollo nacional sólido. Como idea terciaria 1, el auge del guano peruano, más o menos por la década del siglo XIX, terminó en una crisis fiscal devastadora. Como idea terciaria 2, el reciente milagro económico basado en la exportación minera continuó dependiendo del sector primario exportador, sin diversificar la industria nacional. Como idea secundaria 2, la crisis económica en el Perú se define conceptualmente bajo el marco de Couter 2005 como un desajuste estructural caracterizado por la informalidad masiva y la precarización laboral. Como idea terciaria 1, la causa raíz es la adopción de políticas que priorizan los indicadores de macroeconómicas y las privatizaciones sin la presencia de un Estado regulador fuerte y capaz de distribuir riqueza. Como idea terciaria 2, el efecto directo es un país dual, una minoría formalizada frente a una inmensa masa de trabajadores informales. Por lo tanto, reiteramos que el modelo económico no ha resultado de manera fructífera para nuestra sociedad. Finalmente analizamos el cuarto problema, la crisis social y de exclusión. Nuestra idea principal radica en que la discriminación étnica y el centralismo configuran una fractura social no resuelta. Como primera idea secundaria, citando a Manuel Braga y Alberto Flores Galindo, 1984, las grandes migraciones andinas a las urbes costeñas a mediados del siglo XX pusieron en evidencia el racismo histórico de las haciendas como idea terciaria segunda. Obligó a los migrantes a construir sus propios espacios urbanos al margen de un estado excluyente. Así nació la cultura chicha. Como segunda idea secundaria, la crisis social se define como una ruptura de cohesión ciudadana de desigualdades multidimensionales al ciudadano según su causa de origen y étnico. Como segunda idea terciaria, el efecto constante del descontento, la protesta social y la ausencia de una identidad común. Con ello, reiteradamente la tesis de que la brecha social sigue siendo una de las heridas más profundas de la República.
En segundo lugar, como reflexión crítica, el análisis de nuestra historia nos demuestra que no es posible hablar de un país desarrollado basándonos únicamente en indicadores de crecimiento macroeconómicos, mientras las instituciones del Estado sigan capturando por redes clientelares y la corrupción. Y mientras la informalidad sea la única vía de subsistencia para la mayoría de peruanos, la democracia seguirá siendo una fachada vacía de contenido real para las grandes mayorías populares. Finalmente, como propuesta de equipo, consideramos que el camino hacia la solución de esta crisis histórica exige una transformación integral de nuestro pacto social. Esto no se limita a reformas técnicas superficiales, requiere refundar la relación entre el Estado y el ciudadano a través de institucionalidad democrática, descentralizada y con un enfoque verdaderamente intercultural, solo garantizando que todas las poblaciones postergadas ejerzan una ciudadanía activa e igualitativa. Podremos hacer realidad la promesa republicana e integrar plenamente a todas las sangres de nuestra patria.